Bien, empecémosla. Bueno, hoy vamos a hablar de método de Euler. Vamos a hacer un parón en la teoría. No he colgado eh, la clase del último día, del martes, porque, bueno, quizá me desvié demasiado, hice una clase demasiado teórica. Creo que lo voy a reformular un poquito la semana que viene y voy a ir mucho más al grano, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy es preparar, o os voy a comentar la práctica de mañana, ¿vale? Entonces vamos a intentar que el curso esté más enfocado hacia las prácticas que hacia la teoría, un poco más enfocado hacia las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el método de Euler, ¿no? Os lo voy a introducir brevísimamente, ¿no? Y luego vamos directamente a la práctica, ¿no? Que está ahí colgada. Entonces, el método de Euler, me pongo aquí, si yo tengo una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Pero hemos visto que se llama problema de valor inicial, ¿no? Que es más correcto llamarle problema de valor inicial, ¿no? Entonces, es una cosa de este estilo, x', y luego voy a ponerlo en dimensión 1, ¿vale? Dimensión 1 y orden 1, ¿vale? Y orden 1. Vale, bueno, es esto lo que vamos a hacer. La derivada de x con respecto a t es igual a f de tx. Este es el problema general. Como siempre, aquí vamos a empezar en 0, ¿vale? Y esto es el dato inicial, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos. Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? El ejemplo que vamos a resolver, que os he puesto para que resolvamos en un primer momento, ¿vale? Es la derivada de x con respecto a t es igual, en la práctica de seno de t, x de 0 es igual a 1, ¿vale? Bien, esto sabemos la solución. O sea, la solución es x de t igual a 2 menos coseno de t, ¿vale? Esta es la solución. Bueno, da igual. En cualquier caso, esto lo conocemos, pero se supone que no lo conocemos, ¿no? Entonces, tenemos una cosa tal que así, y muy importante, el tiempo está a priori definido en intervalos de tiempo. Este A es el dato inicial. Típicamente nosotros lo vamos a llamar 0, aunque en las aplicaciones se pone AB para que, bueno, pues puede ser cualquier valor, pero típicamente siempre para nosotros va a ser 0, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos aquí esto, y nosotros tenemos un determinado valor, está el 0, está el B, ¿no? Entonces es lo que os decía, tú tienes aquí X, y entonces tú lo que vas a hacerte es tu banda de trabajo, vamos a trabajar sobre esta banda, ¿no? O sea, esto se excluye y esto también se excluye, ¿no? Entonces vamos a trabajar en la banda central, este va a ser, bueno, pues el valor X0, pues positivo o negativo, pero bueno, voy a tomar este, ¿no? Y entonces yo tengo que esta va a ser la solución, ¿no? Vale, entonces lo que voy a hacer es lo que se llama aquí una partición. Esto lo voy a explicar mucho más detenidamente, ¿vale? Cuando lleguemos al método de Euler en teoría. Hoy estamos en la práctica. Se llama una partición. Es tomar unos valores de t. Perdone, creo Vale, que dime. no se ve lo que está escribiendo en la cámara. Ahí se ha parado. Cago en la mar. Vale. Perdón, vale, sí. Vale, pues lo vamos a... Ahora ya se está viendo. ¿Vale? Bueno, comienzo. Sí, es que se para esto por algún motivo. El wifi se para. Bueno, bien, vamos a ver. Entonces, lo que os digo es que tenemos la derivada de x con respecto a t es igual a f de tx, ¿vale? X de 0 es igual a x0. Este es el problema. ¿De acuerdo? Contiene un intervalo 0b. ¿De acuerdo? Entonces, típicamente este va a ser este. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es gráficamente, lo que digo es para resolver este problema, tenemos aquí t y aquí x, nos vamos a poner en una banda, ¿vale? Donde esta banda empieza típicamente en el 0, aquí empieza la b, y esto fuera. Esto fuera. Entonces, lo que vamos a hacer es a trabajar en la banda central, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí empieza el x0 y entonces esta va a ser mi x de t, que se supone que existe, ¿no? Luego ya trabajaré un poquito en teoría, trabajaré un poquito sobre la x de t, veremos subsoluciones, supersoluciones, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto lo que voy a hacer es un poco lo que se hacía donde los niños, ¿no? Lo que hacemos cuando tú quieres representar una función, ¿no? Lo que hacen los niños, típicamente, ¿no? Si tú le dices a un chavalito, represéntame x cuadrado más 1, ¿no? Esto lo habréis hecho en clase, quiero decir niño, ¿eh? O sea, entonces se hace así, ¿no? O sea, bueno.
en este caso es xy, ¿no? La variable xy, pero da igual las variables que sean, ¿no? Entonces haces, yo qué sé, -2, -1, 0, 1, 2, ¿no? Entonces vas dando valores, ¿vale? Entonces, esto, una idea tan sencilla y luego lo representas, ¿no? Y vas dando los puntos aquí y al final, pues yo qué sé, te sale la parábola, lo que sea, ¿no? Vale, pues el método de Euler es una evolución de esto. En realidad el numérico es una evolución de esto, ¿no? Una evolución más compleja, pero al final es las ideas sencillas, la aproximación al numérico es así de sencillo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pues, lo que hacíamos antes, ¿no? O sea, cuando os he dicho, hacemos xy, ¿no? Entonces, tú das unos valores de x. Esos valores de x son la partición que yo tengo. Esto se llama una partición, ¿de acuerdo? Y lo que voy a calcular es unos valores de y. Y ya, bueno, ¿no? En este caso, la partición está en t, ¿no? Entonces, yo voy a tener una partición en t, unos valores, digamos, que serían t sub 0, t sub 1, t sub 2, estos valores, y estos me van a dar lugar a un x0, x1, hasta xn, ¿vale? Entonces, estos es lo que me va, estos valores me van a venir dados por el método de Euler. Y esto no, esto lo decido yo, o sea, esto es sencillamente hacer una partición, es decir, partir mi intervalo. Pero este intervalo, esto empezaría en el 0 y aquí tiene que terminar en el b, ¿vale? O sea, que lo que voy a hacer es una partición de este intervalo. O sea, esto está dado desde el principio, ¿vale? O sea, yo no tengo que jugar con la parte de las t's, solamente tengo que calcular la parte de las x. La parte de las t's puedo ser más preciso, menos preciso, hacer una partición más grande, una partición más pequeña, y eso va a tener sus consecuencias, ¿no? Ya está. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto es lo que pretende hacer el método de Euler, ¿vale? Muy bien. Este es el problema de partida, ¿vale? Y esto es un dato conocido, esto es conocido, ¿vale? Entonces, como eso es un dato conocido, yo puedo hacer mi partición. ¿Cómo hago la partición? En la partición lo que hago es que aquí introduzco un parámetro entre un punto y otro que se llama h. Es decir, para hacer la partición, lo primero es hacer la partición del intervalo de t, ¿de acuerdo? La partición del intervalo de t, y luego es aplicar el método de Euler. Esto es lo que vamos a hacer, nada más, ¿eh? Para determinar x, ¿vale? X quiere decir x0, x1 hasta xn, o sea, que son los valores aproximados de la solución. Ya lo veremos, ¿vale? Entonces, la partición del intervalo t me lleva a unos valores t sub 0, t sub 1 hasta t sub 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es determinar h, que va a ser un paso o un tamaño de paso, ¿no? Para t, para los valores de la variable independiente, ¿vale? Entonces, esto lo elijo yo, ¿vale? Si yo elijo un determinado paso, o sea, yo estoy aquí, típicamente esto va a ser el 0 y el b, pues voy a tomar los valores así, ¿vale? Entonces, entre uno y otro hay h, ¿vale? Entre uno y otro hay un paso h. Voy a suponer que están aquí espaciados. Insisto que esto iremos un poquito más. Solamente quiero que sepáis lo que está pasando, ¿vale? Entonces, este valor va a ser el T0, este valor va a ser el T1, este valor va a ser el T2, etc. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que voy a calcular. El número de puntos va a ser B menos A partido por H. Este A típicamente va a ser 0, ¿vale? Entonces, el número de puntos que voy a tener es este y al final voy a llegar aquí a un XN. En realidad no es exactamente el número de puntos porque si fijáis, esto es un T. Si os fijáis, aquí empiezo en 0, ¿vale? Entonces, como empiezo en 0, al final voy a tener n puntos, pero como he empezado en 0, n más 1. Vale. Eso da un poquito igual. O sea, eso es, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para cada valor, para los valores que voy calculando, t1, t voy a tener asociado unos x0, x1 hasta xn, ¿vale? Entonces, es lo que voy a hacer. Esto es lo que os decía antes, un poco lo de los niños. Y luego voy a hacer un dibujo. ¿Cómo se sacan estos? Pues aquí está, o sea, para sacar esto, aparece el método numérico. Entonces, el método numérico que vamos a hacer, esta práctica de mañana, y es el primero, y se puede llevar mucho tiempo esto, ¿eh? O sea, que se puede trabajar mucho tiempo con el método de Euler, ¿vale? Es lo que se llama el método de Euler. Entonces, lo que dice el método de Euler es que x0 está dado porque es el dato inicial, ¿vale?
Y lo que voy a calcular es xi más 1 es igual a xi más h por f de ti xi. Entonces, fijaros, y todo esto para i igual hasta 1, si queréis, hasta, bueno, n menos 1. Claro, aquí hay que tener un poquito cuidado con los índices. Eso, digamos, no quiero que sea la primera obsesión ahora mismo, ¿vale? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es aplicar este método, ¿vale? Es sencillamente eso, es decir, hay que hacer una partición y luego aplicar el método. Ya está. En ese método aparece el h. ¿Qué h elijo? Bueno, eso depende de mi problema, ¿no? O sea, depende de muchas cosas, ¿vale? Entonces, ahora mismo no quiero que estemos pensando qué ventajas tiene el h o no ventajas o lo que sea. Bueno, ya lo veremos y lo vamos a ver, o sea, cómo van variando los dibujos según el h, etcétera, y hay muchas consideraciones que hacer y de eso va el curso, ¿eh? O sea, básicamente el curso va de elegir el método y elegir el h, ¿eh? Y qué consecuencia tiene elegir uno y otro, ¿eh? O sea, ese es el objeto del curso, básicamente, ¿vale? Entonces, este es el objetivo. Quiero decir, en definitiva, tengo un problema de valor inicial dado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Luego tengo que hacer mi partición, ¿vale? Dado en un intervalo. Esto es importante, ¿eh? Es lo que comentaba ayer, pero yo creo que me enrollé muchísimo el otro día, de que los intervalos tienen que venir dados desde el principio, ¿no? Cuando tú estás haciendo ecuaciones diferenciales, no, ¿vale? Cuando estás haciendo teoría clásica. Aquí en numérico sí, o sea, el intervalo tiene que estar dado. Lo que voy a hacer en mi partición y para eso voy a tener h y n, ¿vale? El dato puede ser h y entonces saco la n, el dato puede ser n, el número de puntos, y entonces saco el h. Bueno, luego se aplica el método de Euler. La partición me lleva a un T0, T1, etcétera, Tn, ¿vale? Y luego el método de Euler es lo que me permite calcular x0, x1 hasta xn, ¿vale? Y luego tengo una salida. Y una salida normalmente va a ser un plot. Un plot x, o sea, una tx, perdón, ¿vale? Plot, en este caso, tx, ¿vale? Me da igual el nombre que le llaméis a las variables, me da un poquito, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener, este es el esquema, ¿vale? Lo que quiero que nosotros añadir un poquito es que no vamos a tener un plot, sino vamos a tener varios plots, ¿no? Y esto se van a poner en un GIF que nos va a dar una determinada información, ¿vale? Pero bueno, eso viene después, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar dibujo. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿vale? O sea, es un poco la idea que estamos aquí, ¿vale? Es sacar dibujos y luego montarlos en un GIF, ¿vale? ¿Dibujos de qué? De la solución de un determinado problema. Vale, entonces vamos a ver, os voy a volcar la práctica, bueno, si la estáis viendo la podéis ver vosotros, ¿vale? Entonces, lo que os estaba diciendo, ¿no? Aquí tenemos el esquema de funcionamiento del método de Euler es que tenemos un problema de valor inicial dado, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es, en lugar de este problema de valor inicial, lo que vamos a hacer es pasar a este esquema, ¿no? A un esquema numérico. Este esquema puede ser muchos, ¿eh? Euler, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a aprender a diseñarlo, vamos a aprender cuál es mejor, etc. ¿Vale? Muy bien. Entonces, fijaros que para pasar de aquí a aquí aparece algo fundamental, ¿no? Que es el h, el paso, ¿vale? Fijaros que está aquí, ¿vale? Y que no viene en ningún momento aquí. Eso significa, en numérico, ya directamente tú metes un parámetro. Cuando tú, por eso os decía, si tú tienes un problema, ¿vale? Un problema teórico y tú le metes parámetros, ¿vale? Eso es normal, eso se hace mucho en matemáticas, es evidente, lo habréis hecho muchas veces, ¿no? Cuando tú haces un tratamiento numérico de esos problemas, le tienes que meter otro parámetro. Entonces, meter un parámetro, bueno, se puede trabajar con ello. Meter con dos parámetros es muy difícil. Meter 3, 4, 5, 6 parámetros es casi imposible. Por eso digo que los problemas hay que limpiarlos de parámetros lo posible, porque cuando llegue el numérico yo le voy a meter más parámetros, ¿vale? Entonces, si los problemas ya de por sí traen parámetros, el cacao que me monto es importante, ¿vale? Por eso estos problemas, este problema inicial dado tiene que ser un problema concreto, ¿vale? Tienen que ser problemas concretos. Meter parámetros aquí, mal asunto, porque ya yo de facto el numérico me dice que le meta otro, ¿vale? Pero bueno, eso son cuestiones que tendremos que ver más adelante, ¿no? Ahora quiero que sencillamente que me saquéis gráficas, ¿no? Y que me saquéis gráficas de comportamientos de solución, ¿no? Y que veamos un poco cómo funciona el numérico. Lo que tenemos aquí es
problema de valor inicial que yo os propongo, ¿vale? El dado, ¿vale? Que es la derivada de x con respecto a t es igual a seno. Me da igual que poner aquí x', me da exactamente igual, ¿no? X y el apóstrofe o poner derivada de x con respecto a t, ¿no? Bueno, sabemos la solución exacta y bueno, bien, pero eso bueno, normalmente no lo vamos a hacer, ¿no? Muy bien, el algoritmo que resulta de aplicar el método de Euler es este. Entonces, si os fijáis, la diferencia entre esto y esto es que aquí, digamos, la derivada se sustituiría un poco por esto, por xi más 1 igual a xi más h, ¿no? Que es una aproximación de la derivada, y luego la parte que aparece aquí de la f, ¿no? El seno, pues me aparece aquí, el seno, ¿no? Y luego el dato inicial aparece aquí, bueno, pues ya está. Entonces, ese es el método de Euler. Este hay que tenerlo bien claro, ¿no? El método de Euler hay que tenerlo bien claro cuando uno aplica su numérico, evidentemente. Bueno, os hago unas consideraciones aquí, luego las leéis de MATLAB, ¿vale? Esto luego lo leéis despacito. Es que normalmente en matemáticas uno empieza, es muy, muy frecuente y en numérico más todavía, a ponerle el primer número del vector, ¿no? La primera componente del vector como x0, ¿no? O como con la notación 0. Quizá eso deberíamos de aprender a quitarlo, pero bueno, es porque el 0 es como el inicio, ¿no? Pero en realidad la primera componente debería ser la 1, ¿no? Pues bueno, en matemáticas se suele poner eso. MATLAB no lo admite, ¿vale? Otros lenguajes como Python creo que sí lo admite, MATLAB no, entonces MATLAB sería x0, ¿vale? Entonces tenemos que, si queremos calcular algo así, al final vamos a calcular algo así, ¿no? Entonces siempre hay un problema de subíndices, ¿no? Entre la teoría y MATLAB. Eso siempre suele pasar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os pongo un programa, ¿vale? Un programa que está ya hecho, ¿vale? O sea, este que os digo, ¿vale? Y entonces, lo que es importante cuando vayamos a hacer un programa es la estructura del programa. Es decir, ese programa se tiene que poder leer, ¿vale? Si ponéis las cosas de cualquier manera, pues mal asunto, ¿eh? Entonces, lo primero que os pongo aquí, ¿vale? Bueno, primero yo recomendaría siempre poner un título, ¿vale? Si no ponéis un título, dentro de un tiempo no sabéis lo que estáis haciendo, lo que estáis buscando, ¿no? A lo mejor uno hace una ecuación diferencial, pero no sabe bien lo que está buscando, ¿no? Puede uno buscar un efecto de, yo qué sé, de ver cómo varía el H o, en fin, mil cosas, ¿no? Eso ya lo veremos en el curso. Entonces, claro, uno tiene que saber lo que va a buscar, ¿eh? Eso es importante. Muy bien, entonces en este caso se aplica el método de Euler a una ecuación diferencial dada y ya está, ¿vale? Entonces, fijaros, datos de entrada. Digo, o sea, estos son los datos. Bueno, primero claro, os acordáis que hay que borrar todo lo anterior. Si no borras todo lo anterior, entra en un riesgo importante, ¿vale? Y no solamente con Clarol, se puede hacer CLC, CLF, en fin, lo que sea, ¿no? Luego, lo siguiente que os pongo aquí es la función. Esta es la función que viene de la ecuación diferencial, ¿no? Tengo que despejar mi derivada, ¿vale? Y lo que me aparece al otro lado es esta función, ¿vale? Esta función puede, que también lo pongo por aquí, puede depender de una, de dos variables, etcétera. Entonces, claro, hay que definirla, ¿vale? Esta es una definición típica, hay que definirla con una variable, como en este caso, si fuera con dos variables, pues sería aquí, x, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí aparece lo que sea, ¿no? O sea, aquí aparece, yo que sé, más X, más lo que sea, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, bien. Hay que poner, o sea, tienen que ser definiciones adecuadas a lo que tengo, ¿vale? O sea, la función puede depender de t, de x, de las dos, etcétera. Todo eso se tiene que reflejar bien. Estos son los dos intervalos espaciales, ¿vale? Bueno, en este caso temporales, de la variable independiente me refiero. Es A y B, ¿vale? Eso hay que dejarlo bien, bien claro, ¿vale? Luego, el h que yo estoy tomando, esto es un h grande, normalmente se toman unos h un poquito más pequeños. ¿Vale? Pues yo tomo este h y ya está, ¿vale? Entonces, una vez que tengo ese h, pues eso inmediatamente me lleva a esto, que es el n, ¿vale? Y luego tengo aquí los datos iniciales de la t y de la x. Entonces, todo esto es aquello con lo que yo estoy alimentando al problema, ¿vale? No me pongáis órdenes input, a mí no me gusta poner órdenes input, ¿vale? O sea, input son las órdenes que se programan en cualquier lenguaje, MATLAB también lo admite. Input es una orden que, digamos, cuando está corriendo el programa, lo para en espera de que la persona que está, bueno, digamos, al otro lado, ¿no? La persona que lo está gobernando, la persona que lo está corriendo, digamos, le dé un dato, ¿vale? Bien, no hagáis eso. Es decir, los datos se dan todos en la entrada, ¿vale? Y luego el programa tiene que correr y terminar. Si el programa no termina, mal asunto, ¿eh? Igual cuando le ponéis los pauses, ¿vale? Sobre todo para hacer película y tal, hay que tener cuidado. Los programas tienen que terminar y no tienen que enredarse, ¿eh? O sea, los programas tienen que empezar y terminar en un tiempo razonable, pero nunca requerir la intervención de alguien en la mitad, ¿no? Eso
Eso no es bueno. Eso desde el punto de vista de programación para otro tipo de entornos, que es ingeniería o, en fin, comercio, en fin, otro tipo de cosas, sí que tiene sentido, ¿no? Es decir, o sea, si tú estás haciendo una venta, por ejemplo, estás haciendo un programa para hacer una venta en un negocio, pues obviamente el programa te dice, oye, ¿qué has vendido, no? Entonces está esperando el programa para ver qué has vendido. Ha vendido una camisa, vale, pues tal camisa, ¿no? Entonces pues ya el programa te dice lo que sea, te dice el precio, te dice el IVA, en fin, te dice todo, ¿no? Pero claro, el programa no sabe lo que tú has vendido, ¿no? Entonces eso tienes que decir tú, ¿vale? De alguna manera, ¿no? Con un código de barras, con lo que sea, ¿no? Vale, eso es una forma de trabajar, ¿vale? Que tienen en determinado entorno, en ingeniería también suele hacerse, ¿vale? Pero aquí no, aquí no. Es decir, en ciencia más bien las cosas hay que correrlas, luego va al gusto de cada uno. Eso, por supuesto, también va al gusto de cada uno. A mí no me gusta que los planes se paren, los planes tienen que empezar y terminar, ¿vale? Muy bien, este es el programa principal que lo que hace es hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es básicamente calcular esto, calcular la X. Ahí está el método de Euler, ¿vale? Que es una cosa muy sencillita, o sea, que pensé que estos son grandísimos desarrollos, ¿no? Una cosa muy sencilla, ¿vale? Influye el H, influye la F. Bueno, la F luego si le ponéis aquí TX, luego la F hay que llamarla con TKXK, ¿vale? Eso tenéis que tener cuidado. Y luego aquí aparece otra cosa que no es estrictamente del programa principal, pero que es conveniente meterlo dentro del programa principal, que es digamos, el cálculo de los test, porque cuando uno dice, vale, yo tengo, o sea, digamos, cuando uno habla teóricamente, uno habla de matemáticas normales, dice, vale, tengo t en el intervalo 0, 1, vale, pero eso en infinitos puntos, ¿vale? Y de hecho no numerable, ¿no? Entonces, en el intervalo 0, 1, 0, 10 o el que sea, ¿no? Vale, eso no me vale para más. O sea, no me vale decirle, yo tengo el intervalo este. No, tengo que, de alguna manera, trabajar con un número finito de puntos. ¿Qué número de puntos tengo que tomar? El mismo número de puntos que la X, porque luego quiero hacer un dibujo. Y para hacer el dibujo tengo que tener, el plot tiene que tener el mismo número de puntos de uno, ¿vale? Entonces, bueno, entonces es conveniente cuando pasa eso, es conveniente calcular todo. Veis que aquí agrupo la T con la X y aquí también la T con la X. Es decir, eso me garantiza que no se me descabalan, ¿no? O sea, si yo de alguna manera calculo los T por un lado y los X por otro, ¿vale? O sea, la partición por un lado y los valores de la X por otro, entonces el riesgo corro es que tengan diferentes componentes y luego no casen cuando yo los vaya a representar, ¿vale? Y por último, lo que aquí digo a la salida, hold on bar, para que aparezcan varias gráficas al mismo tiempo, esto ya es cuestión de MATLAB, ¿vale? Bueno, luego lo sabéis. Luego aquí aparece el plot, ¿vale? Es esto que es la solución aproximada. Y en este caso, esto no va a tener mucho recorrido, ¿vale? Esto del Desolve no va a tener mucho recorrido porque justamente esta asignatura, el Desolve, es un algoritmo una función, ¿no? Que me permite calcular soluciones exactas de ecuación diferencial. Si eso funcionara, no tendríamos este problema, ¿no? Es decir, o sea, si Desolve funcionara bien, no tendríamos este problema. Entonces, Desolve funciona pues igual que funciona el curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Que tenéis, ¿no? Una primera aproximación a las ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, que se hacen, yo qué sé, ¿no? Se os ponen ecuaciones para que practiquéis los métodos básicos, que si separación de variables, que si lo que sea, ¿no? Vale, pues eso lo puede hacer el Desolve, pero poco más, ¿vale? Poco más. Entonces, el Desolve lo pongo aquí como primer ejemplo, pero en general no vamos a usar, ¿no? Entonces, bueno, el Desolve, como me da una función exacta, no se representa luego la solución con plot, sino con z. Bueno, insisto, estas dos órdenes en general van a desaparecer. O dentro de muy poco tiempo van a desaparecer. Las he puesto aquí, pero ya está, ¿vale? Muy bien. Entonces, lo que me pasa es, por lo que veis, ¿vale? La gráfica exacta sería la continua, ¿vale? Lo que os he puesto aquí. Y lo otro es la solución. ¿Es una buena solución? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, a ver, depende de lo que yo entienda por bueno, ¿no? Es como si digo, tener 10 euros es mucho dinero o es poco dinero. Pues depende, ¿vale? Si yo me quiero comprar una barra de pan, pues es mucho dinero, ¿vale? O sea, si yo voy a la panadería y digo, bueno, 10 euros, dame un pan por 10 euros, ¿no? Una barra, pues puedo comprar bastante pan con 10 euros, ¿no? En cambio, si yo lo que quiero es comprarme un coche por 10 euros, pues como que no, ¿no? Entonces depende, que es una cosa que depende, ¿no? Entonces, ¿es buena esta aproximación o no? Bueno, se pueden calcular errores, etcétera, esto lo vamos a hacer. Pero en principio, fijaros que incluso con un H005, que es un H muy malo, muy grosero, ¿no? Normalmente vamos a trabajar con H de 10 a la menos 4 y cosas así, a la menos 6, cosas así, ¿vale? Entonces, H05, que es 10 a la menos 1, básicamente, ¿no? O sea, trabajar a un decimal,
me está ya dando, digamos, prácticamente una solución muy parecida. Está corrida la solución, o sea, no se acopla bien, pero, bueno, me está diciendo que, bueno, que esta solución tiene un máximo, en fin, o sea, me está dando una información bastante bien. O sea, que no habría que despreciar. Si yo tomo h igual a 10 a la menos 2, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, pues lo he corrido otra vez, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es esto, que es prácticamente, ¿vale? Con h igual a 0,01, la solución exacta, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la primera práctica? Que me reproduzcáis esto, ¿vale? Esa es la idea. O sea, la idea es que poneros, ahora os lo enseño, ¿no? Y lo podéis mirar. Lo que vais a hacer mañana, ¿no? Un problema de valor inicial muy sencillito, ¿vale? Entonces le vais a aplicar el método de Euler, pero bueno, voy a poner varios problemas de valor inicial, pero no vais a tener la solución, ¿eh? O sea, que lo del EZ-plot y lo del desolve, olvidarlo, ¿vale? Eso lo he puesto, pues, bueno, para que lo tengáis, pero también para que sepáis que existe, pero eso no va a funcionar, ¿eh? Entonces, si lo ponéis, sencillamente, es que os va a dar error, ¿vale? Y el problema se va a parar, ¿vale? Y eso no debe de pasar, ¿eh? No debe pasar, lo que digo, los programas no deben de dar error en mitad de la ejecución, ¿eh? Entonces, lo que quiero básicamente es que hagáis esto que os he explicado, ¿vale? Pero de una manera sistemática y de una manera que luego me lo reflejéis en un GIF. Es decir, estos son pues, figuras que he puesto y tal, pero cuando nos expresamos, lo decía el otro día, ¿no? Lo decía en la presentación, una de las cosas que me gusta es que se vea, que se vea son películas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo veo, ¿no? Aquí esto me gustaría que lo leyerais, ahora voy a ello, ¿vale? Pero esto es el método de Euler cuando se aplica a problemas de valor inicial de segundo orden, ¿vale? Este problema es el oscilador armónico. Entonces, ahora os lo comento. Vamos a ir al final, ¿vale? Al final de la solución. Entonces, en el final de las soluciones, aquí, bueno, al final de la práctica, aquí tenemos los ejercicios, digo, obtener una gráfica de la solución aproximada del problema de valor inicial, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tengo la x' y el intervalo es este, ¿vale? Por esto, pi se pone pi en MATLAB, ¿vale? Pi, ¿no? En inglés. Bueno, entonces es x' igual a esto. Esta función depende de dos variables. Bueno, si le metéis esto al desolve, no va a funcionar, ¿eh? Entonces, es que directamente desolve y quitar esa orden. Eso no va a funcionar nunca, porque los problemas que vamos a hacer no son adecuados para eso. Entonces, lo que quiero decir es que me toméis en primer lugar 10 puntos. Bueno, si aquí podemos jugar con el H o con el N, ¿vale? Entonces aquí os pido el N, ¿vale? El N me genera un H. O sea, siempre esto es cuestión de irse al programa. O sea, si yo quiero trabajar con un H, calculo el N. Si quiero trabajar con un N, calculo el H, ¿vale? O sea, siempre eso al principio es lo que se hace, ¿no? En el método de Euler lo que importa es el H, ¿no? Pero bueno, yo me puedo plantear como hago aquí, ¿no? O sea, en primer lugar, poner 4 puntos, ¿vale? En todo este intervalo y ver qué pasa. Luego 10 puntos, luego 100 puntos y finalmente 1000 puntos, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que hagáis es construir, ¿vale? Construir esos cuatro plots. Es decir, ser capaz, ¿vale? De, dado un H, dado un problema y dado un H o dado un número de puntos, ser capaz de sacar la gráfica de aproximación, ¿vale? Lógicamente, si ponéis 4 puntos, va a ser una patata, lo vais a ver, ¿no? O sea, va a ser una aproximación malísima. Luego ya mejora un poco, luego mejora mucho y ya la claváis, ¿no? Incluso ya en 100, posiblemente ya prácticamente lo clavéis, ¿no? Y luego lo que quiero es que me construyáis un fichero GIF, por ejemplo, pues con esos cuatro valores, ¿no? Entonces, bueno, luego ya depende de cómo salga el GIF, por ejemplo, aquí de 10 a 100, pues es un salto muy grande, ¿no? Pues entonces me podéis poner yo qué sé, empezamos con 4, luego me ponéis 10 puntos, luego me ponéis 20, luego me ponéis 50, luego me ponéis 100, o sea, bueno, eso ya depende un poquito de hacer un GIF que se vea bien, ¿no? O sea, que exprese bien lo que está haciendo. Entonces, los GIFs tienen que no ser ni muy bruscos, ¿vale? O sea, tienen que tener suficientes fotogramas, pero tampoco tienen que ser, ¿no? Digamos, demasiado lentos, ¿eh? O sea, hay que buscar un poquito el término, ¿no? Y luego lo que os pido aquí, ¿no? Es, bueno, pues que me saquéis unas determinadas conclusiones. Una vez que veáis cómo funciona esto y ya que se estabiliza la solución y tal, y bueno, más o menos cómo funciona, que me digáis cuál es el comportamiento asintótico que parece presentar la solución de PBL. Pues el comportamiento asintótico es el comportamiento para tiempos grandes, para t grandes, ¿vale? Es decir, dicho de otra manera, esto os dará una gráfica, pues lo que pase a la derecha de la gráfica, ¿no? Eso se llama el comportamiento asintótico. El comportamiento a la izquierda lo vais a tener con esto, ¿no? El comportamiento a la izquierda es muy sencillo porque hacia los negativos no se va, entonces arranca en 1, pues el comportamiento asintótico es hacia la derecha, ¿vale?
y ya está. Entonces, lo mismo que hemos hecho aquí con esto, ¿vale? Entre 0 y 2pi, pues con esto. Entonces, quiero ver la evolución, es decir, quiero ver qué es lo que va pasando a medida que yo tomo números de puntos más grandes o, si queréis, h's más pequeños, ¿eh? Es equivalente. Entonces, ver qué va pasando con el numérico, pero no es que normalmente lo que hacemos en matemáticas, en muchísimos casos, es imaginarnos las cosas, ¿no? Entonces tú dices, no, yo lo veo, ¿no? O sea, ya lo veo lo que está pasando. No, ahora quiero verlo de verdad. Por eso digo que me parece que hacer diagramas en movimiento o figuras en movimiento, lo que sea, y por el momento hacer ficheros GIF me parece interesante. Luego haremos MP4, que es que además de eso le montaremos sonido, ¿vale? Pero eso viene. Y ya está lo que se refiere a primer orden. Mínimo esto debería quedar hecho mañana, mínimo, minimísimo, ¿eh? Son 2 horas de trabajo, tenéis para hacer esto mañana. E insisto, primero hacer siempre el fichero, o sea, es decir, el problema matemático y luego meter el GIF, es decir, el drawnado y todo esto. Todo esto de hacer el GIF viene después. Primero tenéis que hacer un programa que haga lo que tiene que hacer. Es decir, primero representar una figura, eso es un primer programa, y luego representar el movimiento, pero sin grabarlo, ¿vale? Y luego le metéis la grabación, ¿vale? Si empezamos digamos, a meterle GIF, meterle las órdenes DrawNow, etcétera, a programas que no acaban de funcionar, tenemos un problema, ¿vale? O sea, tenemos un problema porque entonces sería todo, entonces, bueno, luego ver dónde están los errores es difícil, ¿no? ¿Vale? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? En un momentito ahora comento lo de los de segundo orden. ¿Se ha entendido cuál es el objetivo? ¿Me lo decís por el chat? ¿Se ha entendido más o menos cómo quiero que funcione? Esto no es la explicación del método Euler, la explicación del método Euler es mucho más complicada, ¿eh? ¿De acuerdo? La aplicación de, bueno, mucho más complicada. Quiere decir que los métodos no vamos a hacer una visión tan somera, vamos a cogerlos, analizarlos, determinar varios errores, etcétera. Luego otra cosa es la estabilidad, etcétera, etcétera. O sea, quiere decir que el estudio va a ser largo, ¿sí? Largo, o sea, no va a ser algo más largo que es lo que nos pide esta asignatura. De todas formas, voy a intentar ser un poquito más breve que años anteriores. Yo, la verdad es que sí, es un defecto. Tiendo a enrollarme demasiado. No, aquí hay que ir mucho más creo yo, ¿no? Eh, ¿Cómo diría yo? En este nuevo entorno, ¿no? Que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay que ir más digamos, al grano, ¿no? Yo tengo un poquito la costumbre de hace años, ¿no? O sea, hace años teníamos para esta asignatura, no para esta asignatura, para la mitad de esta asignatura teníamos 4 horas de teoría, 4 horas a la semana de teoría y 2 horas de prácticas para la mitad de esta asignatura, ¿vale? Y ahora tenemos 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas para el doble de la asignatura. Pero claro, el planteamiento es diferente, ¿eh? Entonces, bueno, me pasa un poco, por ejemplo, el otro día yo creo que salió un poquito larga la clase, pues bueno, lo hacemos y ya está, no pasa. Voy aquí al oscilador armónico, ¿vale? Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo hago? Y dadme 5 o 10 minutos más y termino. ¿Cómo hago? Porque no quiero explicar todo esto tampoco directamente, sino sencillamente, o sea, no quiero explicar toda la teoría que hay, sino sencillamente cómo me enfrento. Entonces, ¿cómo hago para hacer numérico, ¿no? De un problema de segundo orden? Es decir, aquí hay una segunda deriva, ¿vale? Bien, pues fácil, intentando que se parezca a la anterior. Es decir, no voy a hacer una segunda derivada, no voy a hacer una aproximación numérica de la segunda derivada. Eso se hace a veces, tiene unas determinadas connotaciones, etcétera, y bueno, se hace a veces, pero no aquí, ¿vale? No, o sea, se hace todo el tiempo, pero no, en fin, hay que hacerlo y intentar hacer las cosas de la manera más sencilla posible. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un cambio más o menos de nombre, ¿no? Digamos, llamar a las cosas de otra manera. Entonces, a la primera derivada le voy a llamar i. O sea, yo tengo que alcanzar una segunda derivada, entonces a la primera derivada lo llamo i. Y a la segunda derivada, lógicamente, es i'. Entonces, esto, ¿vale? Que es el problema de valor inicial que yo tengo, inicial, se convierte en este. O sea, quiere decir, x segunda más i igual a 0, se convierte en esto, ¿vale? Y las condiciones iniciales, que son el x y el y, se convierten en esto. Entonces, finalmente, ¿vale? La idea es pasar a esto. Es decir, tengo que aproximar esto, ¿vale? Es decir, paso de aquí, bueno, lo mires detenidamente, que esto es un poco, en fin, esto requiere un poquito de tiempo. Es muy sencillo, pero requiere un poquito de tiempo y un poquito de calma. Entonces, es pasar de aquí, ¿vale? A aquí, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es pasar de una ecuación a un sistema. ¿Cómo se hace eso? Con un papel, ¿eh?
con un papel, quiere decir, o sea, que este tipo de cálculos que hay aquí, hacerlo con un papel delante, ¿eh? O sea, no lo hagáis de cabeza, que es muy fácil fallar, ¿vale? Bueno, entonces, cuando uno pasa aquí, ¿vale? Dice, bueno, vale, ya tengo esto. Entonces, ¿esto cómo es? Bueno, pues es lo mismo que antes, pero como tengo dos ecuaciones, ¿no? Y dos variables, ¿no? Pues lo que hago es dos algoritmos de Euler que coexisten, ¿vale? ¿Por qué? Porque para calcular la X tengo que acudir a los valores de la Y. Es verdad que la Y anterior son los valores de la Y, y para calcular la Y me depende de los de X, por tanto, no se pueden calcular independientemente, se tienen que calcular en el mismo bucle, ¿vale? Y esa es un poco la idea, o sea, quiero decir que las ecuaciones diferenciales de más, digamos, orden, ¿vale? Que involucran más derivadas, lo que al final nos van a llevar no es a aproximaciones más altas de la derivada, sino las vamos a convertir primero en sistema, ¿vale? Y eso se hace con papel, ¿vale? Bueno, con papel, que la apuntéis, ¿vale? O sea, que hacerlo de cabeza es peligroso, ¿vale? Entonces, al final, uno plantea el método de lo que aparece el menos porque esto porque aquí aparece el menos, ¿no? El menos de la F, ¿eh? O sea, que todo esto hay que controlarlo, hacer esto despacito, ¿no? Y entonces el programa es el mismo. El programa básicamente es el mismo e insisto, ponerme aquí lo que estáis haciendo, porque si no luego esto es horroroso, de corregir, ¿eh? El nombre de este sistema se llama oscilador armónico. Bueno, pues vale, ¿de acuerdo? Entonces, es lo mismo los datos, para que hay que meterle datos iniciales para t, para x y para y, ¿vale? La t está, porque la t es la variable independiente, entonces aunque no figure, fijaros que aquí, ¿dónde está la t? Aquí. Está dentro de la derivada, ¿no? ¿Dónde está aquí la t? No está, ¿vale? Pero sí está en el h, sí está. Y en el número de pasos, sí está, ¿no? Sí está, aunque parezca que no, sí está. Y la partición se refiere a la t, ¿no? Entonces, hay que inicializar las tres variables, lo que os digo aquí, el h y la n, ¿vale? Se pueden intercambiar, yo puedo decirle n igual a 1000, entonces el h será b menos a partido, ¿no? El A es cero, pero conviene que lo pongáis, ¿eh? O sea, A es cero, pero conviene que lo pongáis específicamente por lo mismo. Es que si no, uno no sabe lo que estáis haciendo. Si suponéis que es cero, queda un poquito extraño, ¿eh? Es decir, cualquiera que lo vaya a corregir, luego no sabe lo que es. Bien, entonces, y aquí está lo que es el bucle principal, que tenemos esto, ¿no? La T, la X y la Y hay que calcularlo todo junto, ¿vale? La T no haría falta, la T se podría sacar fuera y calcularlo en otro bucle, pero insisto, es mejor calcularlo así porque no tenemos problema de que se descabalen, ¿no? Vale, luego pongo, bueno, aquí os he puesto también la solución exacta que se puede poner, pero entonces aquí os he puesto TX, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, vale, entonces TX es esto, aquí he puesto solución exacta y tal, pero para la X, ¿vale? La cuestión es la siguiente, como supongo que sabréis un poquito, que se puede dibujar el diagrama de fase, es decir, si yo tengo un problema con un sistema que tiene X e Y, pero originalmente yo parto de la X, pero luego yo le meto la Y, ¿vale? Entonces yo puedo dibujar X contra T, o sea, XT, pero también podría dibujar IT, porque Y es otra variable que tengo, pero también puedo dibujar XY. Y cuando dibujo XY y no dibujo la T, calcularla, ¿eh? O sea, la T siempre hay que calcularla, creo yo, porque es que, bueno, luego ya dibujaremos lo que yo quiera, ¿no? Pero es muy fácil, entonces calcula y luego ya dibujo lo que sea, ¿no? Pero otra cosa que puedo hacer es hacer el diagrama de las fases, se supone que eso sabéis lo que es, ¿vale? Y entonces eso se hace pues haciendo lo mismo, ¿vale? Pero ahora en la salida, en lugar de poner TX o XT, bueno, sería TX, ¿sí? A ver lo que he puesto. Es TX, ¿vale? T, X. ¿Vale? Hay que poner en el eje de abscisas la T, en el eje de ordenadas la X, ¿vale? Entonces esto da una oscilación, ¿vale? Pero si ponéis XY, lo que vamos a obtener es lo que se llama el diagrama de fases, ¿vale? Se supone que lo habéis visto, ¿vale? Y si no lo habéis visto, bueno, es un poco igual. El diagrama de fases es dibujar, digamos, todo, pero sin la variable independiente, ¿no? O sea, dibujar para sistemas de ecuaciones, ¿vale? Todas las variables menos la variable independiente, ¿no? Entonces dan lugar a figuras geométricas, ¿no? Dan lugar a círculos en este caso, circunferencias, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces en la otra parte, en la segunda parte, es lo mismo, ¿vale? Pero lo que quiero es que obtener diferentes órbitas, ¿vale? Entonces tomar diferentes h's y hacer un gráfico de diferentes órbitas. Entonces lo que vais a ver aquí es que las órbitas no cierran bien, ¿vale? O sea, las órbitas deberían ser círculos, pero como hay errores numéricos no cierran. Entonces eso es lo que quiero que nos hagamos a la idea de esto. En cambio, en este, que también os pido que lo hagáis después,
En este también quiero varias órbitas, ¿vale? Pero en este es que no tienen que cerrar, porque el efecto este del 0,1x' lo que hace es que no cierren bien las órbitas, ¿vale? Entonces, eso hay que distinguir cuando eso ya lo veremos, ¿eh? O sea, lo experimentaréis, ¿no? Cuando un sistema no cierra bien, unas órbitas no cierran bien, no se acoplan bien unas a otras porque no tienen que hacerlo, o cuando es un efecto numérico, ¿vale? Y eso hay que distinguirlo, ¿vale? Es decir, de otra manera, el numérico nos puede, o sea, estamos trabajando sobre sistemas que tienen unos determinados comportamientos, pero yo luego estoy metiendo, aparte de que estoy alterando mi problema porque estoy haciendo un método de resolución que es aproximada y que no es la solución exacta, ¿vale? Aparte de eso es que yo estoy metiendo un h, un paso, entonces ese paso y ese tamaño del paso también importan y entonces eso me hace que se metan efectos, ¿no?, en la solución aproximada que pueden venir bien del método o bien del tamaño del h, ¿vale? Entonces, uno nunca sabe bien, bueno, es difícil, no es fácil, o de las cosas que nos pueden aparecer es de las características que aparecen en la solución de la ecuación exacta, cuáles se reflejan y cuáles no en el dibujo. Dicho de otra manera, yo voy a obtener, cuando tenga un sistema complicado, sistema complejo, voy a obtener una gráfica numérica, ¿vale? La pregunta es, ¿cuáles de las características o cuáles de las características que yo obtengo se deben al método numérico y al valor de h y cuáles se deben al problema, ¿vale? Al problema original, ¿vale? ¿Cómo se sabe eso? Bueno, fácil, variando el h, ¿no? O sea, si hay una cosa que se debe al h, si yo varío el h, veo si eso se conserva o no se conserva, evoluciona o no evoluciona. Entonces, bueno, pues puedo tener que variar el h. Insisto, si yo le metiera un parámetro a mi problema original, tengo un cacao tremendo, porque claro, tendría que variar el h y a la vez, o de alguna manera, ir variando también el otro parámetro, y entonces el cacao donde me puedo meter es tremendo, ¿eh? O sea, entonces ahí es mucho más, ¿vale? Trabajar muchísimo, ¿no? Casi imposible, o sea, eso es para nota, ¿eh? Esto, bueno, bien, entonces, esta práctica es la que quiero que me hagáis mañana. Entiendo que la práctica cero, la práctica que pusimos el otro día, esta está colocada en el campus y la otra está terminada y que ya sois capaces de hacer bien. De todas formas, mañana me los enseñaréis. ¿Alguna pregunta? Yo he terminado, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Es decir, ¿habéis visto, confirmadme por el chat?